Encuentros con el sistema Braille. Su utilidad actual, su potencia, su aprendizaje. Primer encuentro. El sueño ilusionado de un adolescente que quería aprender, y que despertaría en genialidad viva y prometedora. Copyright José Enrique Fernández del Campo @gmail.com http://disbimat.net. Realización José Antonio Valgañón Sánchez. Madrid, enero de 2021. Vamos a tener unas charlas o encuentros a propósito del sistema Braille, el sistema de lectoescritura de las personas ciegas. Objetivo, propósito, dar a conocer a las personas que no lo conozcan el sistema Braille, su utilidad actual, su potencialidad y la sencillez en aprenderlo tanto por personas que ven como por personas que no ven. Van a ser en conjunto 8 encuentros, el primero con el propio sistema y su inventor, Luis Braille. Una presentación, pero sobre todo un homenaje agradecido a la persona y obra de Luis Braille. En segundo lugar, la actualidad, los usos actuales del sistema Braille y su potencialidad demostrada en los últimos años. En tercer lugar, cómo aprende una persona vidente el sistema Braille. Es más, se va a aprender en estas sesiones. En cuarto lugar, cómo se escribe o produce el sistema Braille. Y luego ya pasaremos a lo que es la didáctica propiamente del aprendizaje y enseñanza del sistema Braille a personas que no ven. Tanto a niños escolares como a personas adultas que pierden la visión. Un desglose en varios aspectos de la didáctica de la lectura del sistema Braille. Y por último va a ser la didáctica de la escritura Braille. Cómo escribir con facilidad el Braille. La escritura es la herramienta fundamental que permite a las personas acceder a la educación, a la cultura, al trabajo cualificado, a la integración social y a participar de una forma cualificada en la vida social. Esto que está reconocido en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU, el 10 de diciembre de 1948. Y tiene uno de sus servicios fundamentales, la UNESCO, destinado a este fin. Para el caso de las personas que no ven, es igualmente importante. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. La escritura va cristalizando en diversos sistemas, hasta llegar a un sistema alfabético, es decir, el número mínimo de símbolos gráficos, que es la escritura alfabética albánica. Se atribuye a los fenicios, fueron los que la difundieron por el Mediterráneo, por la oicumene. Pero en realidad la inventaron la cultura ugartea, los ugarteos, la que llegó hasta nuestros días. La utilizaron los griegos, finalmente en la escritura latina, que la utilizamos en la actualidad en la inmensa mayoría de los países europeos. Bueno, ha dado lugar a otro tipo de abecedarios. Hubo intentos a lo largo de la historia de conseguir algunos procedimientos para que esto fuera posible. El que realmente cristalizó fue el de Valentin Haüy a finales del siglo XVIII a propósito de un joven ciego que pedía limosna en la calle y se planteó la posibilidad de que pudiera aprender sin más que tocar, viendo cómo podía reconocer algunas formas en una tarjeta. Creó una institución y creó un sistema. El sistema era simple, las propias letras latinas en mayúsculas, para que fuera un número más reducido, plasmadas por presión sobre un papel grueso y húmedo. De esa manera quedaban en relieve las propias letras latinas mayúsculas. Un ciego podía reconocerlas, podía aprender a leer, pero no podía escribir. Y aparte de esta limitación, es que era lento, muy lento, la lectura, el reconocimiento de los signos, porque utilizaba la línea. Entonces no se sabía que esto podía repercutir. Fue luego después con el Braille porque fue la primacía del punto sobre la línea. En esta institución que él fundó en París, como digo, a finales del siglo XVIII, es donde años después entraría un joven que revolucionaría el mundo de la cultura de los ciegos. Inventó un sistema para poder leer y escribir por ellos mismos. Primer encuentro, el sueño ilusionado de un adolescente que quería aprender, y que despertaría en genialidad viva y prometedora.
en un pueblecito a unos 40 kilómetros de París. En 1809, en enero, nace un muchacho, Luis Braille, hijo de un guarnicionero que trabajan con los cueros y pequeño agricultor de la ciudad. Es el menor de 4 hermanos. En aquellos tiempos todavía sigue ocurriendo en muchas poblaciones rurales. La misma habitación sirve de taller del artesano. Es el lugar donde hace vida la familia, donde se lee, se come, se hace la vida familiar. Pues bien, este Luis, cuando tenía 3 años, jugando con una herramienta de su padre, se la clava en un ojo. Eso le provoca una úlcera y una infección. Estamos en un momento que los antibióticos tardaron más de un siglo en aparecer. Pues esa infección rápidamente pasa al otro ojo, ya sea simplemente por tocarse con los dedos, y entonces se produce una oftalmía doble, pierde la vista en pocos meses. Es decir, a los 5 años, desde luego, ya era completamente ciego. Cuando tiene 8 años, vaya a la escuela junto con su hermana, que le precedía en edad. Allí se descubre que es un chaval despierto, que aprende rápidamente, aunque sea solamente de forma oral. Y el maestro y el párroco del pueblo aconsejan a la familia que vaya a una escuela que se ha abierto hace no muchos años en París, la Institución Nacional de Jóvenes Ciegos. Luis Braille consigue una beca, una ayuda para poder ingresar en el Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos, el IJA. Y allí la vida dura de internado, como alumno interno, en un caserón con poca ventilación, sin luz solar prácticamente, hacinados y con una alimentación deficiente. Eso va a tener unas consecuencias fatales al cabo de los años. Posiblemente cuando tenía 13 años, conoce la visita al instituto de un inventor que quería presentar un sistema para la escritura nocturna y que pensó que podía ser útil para los ciegos. No era un sistema de escritura propiamente, sino un sistema de representación de sonidos, una sonografía. Pero lo cierto es que se podía reconocer los signos en relieve. No eran signos propiamente, eran unos códigos que conducían a una tabla. En general va bien. Bueno, hablamos de un Luis Braille que tiene 13 años. Lo cierto es que 3 años después, cuando tenía 16, presenta a sus compañeros del instituto un sistema con el que él mismo había escrito unos signos, letras, con las que se podía leer por el tacto ordinariamente. Es decir, un sistema de lectura y escritura adecuado a los ciegos. Su método. Años después se publica la literatura, la música y las matemáticas. Portada de la primera edición de la método. Desde un primer momento, Luis, ya desde los 19 años, estamos hablando de un método que permitía la educación, no era simplemente un entretenimiento, permitía el acceso a la educación. Y luego el trabajo profesional, la música, porque la única profesión, se puede decir, que ejercían los ciegos en aquel momento en París, algunos ciegos, casi los privilegiados, era la música. No solo la música callejera, sino la música como organista en las iglesias. De hecho, Luis Braille, a los 20 años, había sido ya nombrado profesor repetidor. Los profesores del instituto eran todos videntes, lógicamente, y había algunos ciegos que actuaban como repetidores o profesores auxiliares. Con 19 años, Luis Braille ya ejercía esa actividad. A los 20 años era organista en alguna iglesia importante de París, como era San Nicolás. Bien. Como anécdota humana de los rasgos de personalidad de Luis Braille, hay que decir que alguno de estos puestos de organista lo cedería años más tarde a algún compañero suyo que tenía familia, tenía esposa y varios hijos y se había quedado sin trabajo. Nos encontramos con Luis Braille como profesor, triunfando el sistema Braille, divulgándose entre los compañeros del instituto, pero precisamente este triunfo sería fatal. Sería fatal en un principio porque cuando Luis Braille tenía aproximadamente 24 años, fue prohibido el empleo del sistema Braille en el propio instituto, donde él lo había inventado, lo había difundido. Se prohíbe porque le entiende que es un código secreto. Esto se resolvería años más tarde, pero Luis Braille sería un golpe importante. Estamos hablando que tiene 24 o 25 años, no tiene más. Donde su labor ilusionante desde los
13, 14 años, se viene abajo, queda prohibida. Dos años más tarde se le retira de las actividades educativas, salvo de la música, porque había contraído una tuberculosis. Luis Braille seguía viviendo responsable de la educación y disciplina y orientación de los alumnos. Era profesor interno dentro de la institución. Como digo, en muy malas condiciones. Deberían pasar todavía alrededor de 9 años, hasta en el año 44, para que volviera a autorizarse un cambio en la dirección del centro y la utilización del sistema Braille. Finalmente, Luis Braille murió siendo un profesor repetidor del IJA, concretamente en 1852, es decir, cuando cumplía 43 años. Pero a partir de ese momento, pues fue la eclosión del Braille. Había sido aceptado, al año siguiente se le reconocería como la herramienta fundamental educativa de los ciegos en el propio instituto, en el IJA. Al cabo de 25 años, en una conferencia sobre el trabajo y la vida de los ciegos en París, se reconocería como la herramienta adecuada para la educación de los ciegos. Aparecerían códigos en diversas lenguas, prácticamente en todas las lenguas del mundo, incluso en algunas muy complicadas, como puede ser el chino. Ya se tenía a principios del siglo XX una escritura en Braille. Había códigos también para la escritura musical en todos los aspectos, como para la fonética. Finalmente, en 1952, en el centenario del fallecimiento de Luis Braille, las Naciones Unidas, la UNESCO concretamente, reconoce la importancia de la figura de Luis Braille. Se crea un comité específico dedicado a la promoción social de las personas ciegas, el WBWC, Welfare Blind World Committee, que sigue vigente y sobre todo tiene como misión fundamental la defensa y expansión del sistema Braille. Precisamente con ocasión del centenario, los restos de Luis Braille se trasladan desde Coubray, la población donde nació y donde recibido sepultura, se trasladan al Panteón de Hombres Ilustres de París. Su casa museo se puede seguir visitando. ¿En qué consiste el sistema que Luis Braille inventa? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales? Pues en primer lugar, la preeminencia del punto sobre la línea, su experiencia del sistema de Valentin Aui y su experiencia también en el taller valenciano de su padre, donde eran capaces de diseñarse letras solamente con clavos, es decir, con puntos. Esto era muy típico en aquel momento. En segundo lugar, ¿cuántos puntos harían falta para tener un sistema de signos suficiente? Su cálculo fue exacto, 6. 6 puntos era número suficiente, no 12 como Barbier, para constituir un sistema. Eso daba lugar a 64 combinaciones, 64 incluyendo el blanco, por supuesto. En tercer lugar, ¿cómo deberían estar dispuestos esos puntos? Pues la forma, el tamaño adecuado al tacto. Es decir, que pudiera ser abarcado por la yema del dedo. Eso dio un margen de dimensiones mínimas y máximas que sigue vigente, porque es que la anatomía humana no ha cambiado al cabo de 2 siglos, ni va a cambiar por otros cuantos. Una disposición en rectángulo, concretamente en rectángulo vertical, mejor que horizontal. Dicen que 2 columnas de 3 puntos. Yo diría que un rectángulo de 2 puntos de base por 3 de altura. Vamos a dejarlo así porque eso va a ser también importante. Y además pienso que fue la idea que tenía Luis Braille al diseñarlo. Debería adaptarse al sistema educativo que conocía Luis Braille por Valentin Aui, la estructura de abecedario. Es decir, lo importante era construir letras, disponer letras. Después, ¿qué signos eran los más sencillos? De sus pruebas, con 4, 5, 6, 8 puntos, la de 4 puntos le daba lugar, en primer momento, vamos a decir 15, 16 signos distintos, pero vio que los que realmente eran reconocibles con mayor facilidad eran 10 de ellos. Número mágico, 10. Pues bien, esos signos corresponderían con las primeras letras del alfabeto, de la A a la J.
A continuación, una estructura lógica, constructiva, creciente, añadiendo puntos a esos signos de la primera serie. Daría lugar a la segunda y tercera serie y con eso ya le bastaría. Dispondría de 30, incluso con 25 signos. En aquel momento la W no contaba con ella. Esos 25 signos serían los suficientes de la A a la Z para el abecedario. Bien, le sobraban muchos signos. No había consumido ni la mitad de los 64, 63 posibles. Pero quedaban otras representaciones en la escritura de francés, las letras acentuadas. Y además en francés, que también diría que hay algo de providencial porque tiene signos y modificadores de vocales muy distintos. Tomaría los signos restantes de la tercera serie, tendríamos desde los acentos agudo, la E aguda, las graves francesas, A, E, U, y luego en la cuarta serie tomaría para las circunflejas, las diéresis, incluso le sobraría una que le vendría muy bien porque sería la W, poco utilizada en francés en aquel momento, pero que él seguro que tenía conocimiento que se utilizaba en alemán y en inglés. Aún le quedaban signos. ¿Qué faltaba por representar? Los signos de puntuación. Ahí tendríamos la quinta serie, los signos de puntuación, incluso una sexta serie de signos varios, que en principio no iban a tener un valor representativo directo. Puede que algunos sí, ya veremos. ¿Qué más queda por representar? Hemos hablado de las minúsculas, no hemos hablado de las mayúsculas ni de las cifras. Pues bien, es cuestión de tomar algunos de estos signos para construir lo que serían las letras mayúsculas y las cifras. Algo muy importante de la formación de las mayúsculas y las cifras sería que este código, este sistema, tendría un carácter convencional, un convenio. Y esto sería aplicable después a cosas tan importantes como la música. Digo importante porque tenía un valor laboral en aquel momento. Años después hubo intentos de modificación del sistema Braille, modificando lo que podía ser la estructura. Se habló de un Braille del rectángulo en posición horizontal en Estados Unidos, de un sistema formado por 9 puntos. Esto incluso en el siglo XX se ha intentado hace alrededor de 60, 70 años. Pues se vio que era absolutamente innecesario. Hubo un sistema, intentó con puntos y líneas, sistema Bloom, porque decía que se podía dar una forma más próxima a lo que era la forma de la escritura visual, pero olvidando que lo importante, adecuado al tacto, era el punto, no las líneas. Pero sí hubo una aportación que hoy día está vigente y que puede tener una importancia relevante. La tiene hoy día y puede que lo tenga más en el futuro, que es un sistema de Braille de 8 puntos, un rectángulo de 2 puntos de base por 4 puntos de altura. El sistema de Louis Braille estaba predestinado al éxito. Adecuado al sentido del tacto, su creador era futuro usuario, y podía contrastarlo con otros usuarios, sus compañeros de Linja. Sencillo de aprender, asequible a todos, sin importar edad, nivel sociocultural ni, con el tiempo, la lengua. Satisfacía necesidades formativas y prácticas de un numeroso grupo de personas hoy, más del 3%. Podían escribirlo los propios ciegos, con instrumental muy simple y económico. Con capacidad inusitada para ser aplicado en representaciones de lenguajes muy diversos. Era, y es, el único en su género, y los progresos tecnológicos lo potencian. Signo Braille generador, en cuyos puntos se han ido guardando las 6 cualidades anteriores. Yo desde aquí tengo que declarar mi agradecimiento personal a la persona y a la obra de Louis Braille. Yo sin el Braille no habría podido estudiar no solamente los estudios primarios y secundarios, sino mis estudios en la facultad, concretamente en matemáticas. Los ciegos del mundo estamos agradecidos a la persona y figura de Louis Braille. Su sistema, que ha sido la solución universal de educación, cultura y, en muchos casos, también laboral, de los propios ciegos. Fue un sueño ilusionante de un adolescente que, con la frescura de los pocos años, construyó un sistema que tiene una potencialidad envidiable para muchos inventos en la historia de la humanidad. Para un grupo de personas que en el momento actual se calcula que es del orden del 3% de la población.
más información, puede verse. Desafíos didácticos de la lectura Braille 11, Madrid 2002 José Enrique Fernández del Campo.